Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola José, muy bien. ¿Y tú? Bien, estamos con Carlos Béjar. Él es un delesiano que pues estudia, entre otras cosas, el papel, vamos a decirlo así, muy rápidamente, el papel de las matemáticas en el pensamiento de, de Deleuze. Eh, bueno, uno de los tópicos que trata su investigación es la cuestión de las multiplicidades. Carlos, bueno, sabemos que Deleuze, lector de Bergson, toma de Bergson una multiplicidad de conceptos, de planteamientos, y uno de los cuales que es medular en la propia filosofía de Deleuze es la teoría de las multiplicidades, ¿no? Bergson, Riemann Ujú. establecen pues una serie de planteamientos a propósito de las multiplicidades que son fundamentales en, en Bergson. Pero bueno, cuéntanos de este proyecto de investigación que desarrollas. Sí, mira, me he adentrado sobre todo en las fuentes matemáticas de Deleuze, las fuentes en donde, digamos, de donde él toma o donde él abreva para adquirir nociones que él, digamos, desterritorializa de sus campos de origen, es decir, las matemáticas, para integrarlos en su ontología de la diferencia. Y como tú lo dijiste bien, una de las nociones fundamentales de la ontología deleuziana es la de multiplicidad, que, bueno, ya estaba en Bergson, pero en realidad viene de Riemann, del matemático Riemann, y porque es Riemann el que empieza a trabajar en las matemáticas, en la geometría diferencial, el concepto de multiplicidad de n dimensiones, como un concepto que nos hace ver que el espacio tridimensional al que nosotros estamos acostumbrados, pues sería solo una de tantas posibilidades, ¿no? Riemann entonces postulando espacios de n dimensiones, nos hizo bueno, no nos hizo, le hizo a Einstein, por ejemplo, llegar a su conocida tesis de un espacio de 4 dimensiones en donde el tiempo sería parte de una dimensión más de nuestro, pues, en el complejo espacio-tiempo, ¿no? Y así, digamos, este concepto lo retoma Deleuze para, digamos, postular una ontología de multiplicidades, en donde las multiplicidades forman parte no solo de todos los seres, es decir, lo hace de un concepto espacial a un concepto ontológico, que quiere decir que el concepto va a formar parte de los seres en general, los seres van a ser actualizaciones de multiplicidades virtuales, y en este sentido el concepto sería muy importante. Pero no solo ese, ¿no? Digamos, dentro de mi investigación, eh, doy cuenta de que Deleuze en realidad está tomando muchos elementos como ese del campo de las matemáticas. Otro ejemplo sería la noción de singularidad que Deleuze saca del cálculo diferencial. Leibniz ya había hablado de la singularidad y la había transformado en un concepto filosófico matemático para dar cuenta precisamente de cuáles serían los elementos de estas multiplicidades. Es decir, aquí Deleuze está haciendo algo muy interesante en la medida en que el concepto de multiplicidad de n dimensiones, él lo va a sintetizar con el concepto o la noción de singularidad, de manera que las multiplicidades o las n dimensiones de la estructura múltiple en lo virtual se forma de singularidades. Singularidades que serían impersonales, preindividuales y virtuales, y que sin embargo se actualizan en los entes concretos individuales, ¿no? Entonces, estas nociones las saca de las matemáticas y, bueno, muchas otras, ¿no? Yo estoy, eh, digamos, haciendo una recolección de todas estas nociones que precisamente son singularidades que Deleuze quita de aquí, de allá, para formar una ontología novedosa. Y bueno, no sé si con eso respondo a tu pregunta, José. ¿Cómo eh,
se caracterizarían estas singularidades a propósito del cálculo diferencial? Sí, bueno, el concepto de singularidad tiene, digamos, un sinónimo que es un punto de inflexión, un punto de quiebre, que es un punto donde algo cambia. Y por eso el concepto de singularidad tiene una relación muy estrecha con el concepto de acontecimiento en Deleuze, ¿no? Eh, Deleuze dice, apoyado por otros autores como Peggy, Charles Peggy o el mismo Leibniz, dice, las singularidades son puntos de inflexión, puntos críticos, ¿no? Puntos como puntos de ebullición, puntos de evaporación, puntos donde, digamos, algo deja de ser como era y atraviesa una transformación o una mutación eh, acontecimental, ¿no? Es, digamos, un punto en donde el estado de las cosas cambia cualitativamente, de manera que estas singularidades se pueden entender así, digamos, como es un concepto ontológico, podemos dar múltiples ejemplos del punto de quiebre o de punto crítico, ¿no? Puede ser en el nivel físico, por ejemplo, un acontecimiento físico sería la ebullición del agua. Entonces, la singularidad es un punto en la curva, digamos, viéndolo desde el punto de vista de un plano cartesiano, del cálculo, hay un punto en la curva en donde la curva hace esto o va para abajo o, digamos, cambia de dirección, ¿no? Cambia la naturaleza cualitativa de su movimiento. Entonces, este punto de quiebre o punto crítico puede ser, digamos, el punto en el que el agua evapora, el agua se condensa, o hay singularidades también psicológicas, ¿no? Dice Deleuze, por ejemplo, el punto en el que estamos enojados, pero de pronto hay un punto en el que nuestro enojo se convierte en ira, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a golpear cosas, a destruir, a comportarnos de otra manera, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, en donde estoy yo en una línea de ordinarios de tristeza, pero hay un punto de quiebre en donde yo comienzo a llorar, ¿no? Entonces son singularidades psicológicas que, digamos, puntean los cambios o los puntos de quiebre o los puntos críticos en donde algo se modifica. También podemos pensar un ejemplo a nivel gimnástico, por ejemplo. Yo camino en una serie de ordinarios en donde subiendo la velocidad, pues yo simplemente estoy caminando más o menos rápido, pero hay un punto, si yo aumento la velocidad, en que mi, digamos, cuerpo tiene que empezar a cambiar la naturaleza cualitativa de sus movimientos, de manera que ya no sea solo un caminar, sino que eso se vuelve en un correr, ¿no? Ya mi cuerpo entra en otra configuración física. Y así igual socialmente se pueden pensar puntos de quiebre, puntos de acontecimentales, en donde, por ejemplo, si el odio social hacia sus gobernantes alcanza un punto crítico, entonces eso se empieza a volver un movimiento social, incluso una revolución, ¿no? En donde estalla. Ese es el punto, digamos, de inflexión o punto crítico, en donde algo sucede, algo se transforma y la naturaleza cualitativa de los estados de cosas cambia. Eso es lo que, eso es, respondiendo a tu pregunta, cómo se configura el concepto de singularidad. Es decir, va muy de la mano con el concepto de acontecimiento, de transformación, de mutación, en donde las cosas ya no son igual y algo sucede que cambia la naturaleza de las cosas. De tal manera que una singularidad expresaría no un cambio de grado, sino de naturaleza, retomando la terminología bergsoniana. Así es un cambio de naturaleza en cualquier dominio de la, valga la redundancia, de la naturaleza. Te digo, puede ser en el dominio de lo físico, de lo psicológico, de lo social, de lo lingüístico. Lo puedes ver incluso en una figura geométrica, ¿no? Si tú ves un cuadro, hay una línea de ordinarios, que los lados del cuadro, y todos son iguales, son ordinarios, son puntos que son, digamos, llevan la misma trayectoria, pero los vértices son esos puntos críticos de inflexión en donde, pum, algo sucede y la línea cambia su dirección cualitativamente, ¿no? Entonces, ese punto crítico que se le llama singularidad o acontecimiento,
es el punto de partida de otra serie de puntos ordinarios. Entonces, Deleuze ve toda la existencia, digamos, la realidad, en términos de puntos singulares y puntos ordinarios, puntos notables en donde algo pasa y puntos ordinarios que se suceden de, de ese suceso, ¿no? De ese acontecimiento. Ahora, Entonces, por eso Deleuze dice que esta singularidad en realidad es la determinación y por supuesto se relaciona con el concepto de diferencia, ¿no? Lo diferente, la ontología de la diferencia implica siempre estos puntos singulares de cambio, puntos de quiebre que hacen que la novedad surja en el mundo, ¿no? En todos los dominios de la existencia. porque en el ejemplo que das del cuadrado, los vértices estarían sujetos a la propia estructura del cuadrado, ¿no? En Sí, la singularidad en tanto creación, en tanto novedad, no implicaría la posibilidad de dar lugar a algo impredecible. bueno, siempre está, Deleuze contempla el concepto de intempestividad, ¿no? De, lo, de lo impredecible o del azar. Pero según mi lectura, él nunca contempla que la novedad, la creación de novedad, el acontecimiento como revolución, como creación, etcétera, sea ex nihilo, ¿no? Él siempre, digamos, contempla que hay un estado de cosas previo y una situación, digamos, metaestable, para utilizar otro término que Deleuze saca de Simondon, de donde la novedad surge de manera un tanto espontánea, pero digamos no sin cierta causalidad propia, ¿no? Es decir, no sale de la nada, sino que hay algo que la detona precisamente en el estado de cosas que le precede. Esa es mi lectura, por supuesto, ¿no? Hay otras. Ujú. Entonces, de tal manera, ¿cuál sería la relación entre la propia singularidad y la noción de multiplicidad? Bueno, es una buena pregunta porque en la multiplicidad, digamos que Deleuze está pensando, está repensando la idea platónica, ¿no? Él dice en Diferencia y Repetición que la idea no tiene que ver con la identidad de una esencia trascendente, ¿no? Como decía Platón, sino que la idea es más bien una multiplicidad virtual inmanente en las cosas. Y esa multiplicidad se compone precisamente de singularidades. Entonces, la singularidad es un, es un concepto es un concepto difícil de apresar porque al mismo tiempo que se piensa como acontecimiento, se piensa además como el punto que determina a los entes a ser como son. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si una singularidad que él pone, que toma de Leibniz, es por ejemplo la de Adán, ¿no? Dice, tomamos una singularidad preindividual, porque las singularidades tienen la característica de ser entes preindividuales, lo que quiere decir que, digamos, hay un campo trascendental preindividual de donde los individuos surgirían como una acumulación o como una condensación de un grupo de singularidades específica, ¿no? Entonces, Leibniz dice, tomamos la singularidad primer hombre, tomamos la singularidad nace una mujer de su costilla, tomamos la singularidad ha pecado, ¿no? Entonces, ese tipo de singularidades, que pueden ser las de cualquiera, conforman la individualidad de Adán, ¿sí? Entonces, Adán sería un cuerpo actualizado a partir de una multiplicidad virtual de singularidades. ¿Sí? Es como si hubiera un campo trascendental virtual en una nube que nos rodearía y que en procesos de actualización, que Deleuze trabaja ahí en diferencia y repetición, los individuos se conforman en su individualidad, ¿no? Pero habría este campo trascendental de singularidades, pues estaría, digamos, como un reservorio, dice Deleuze, como un reservorio para futuras individuaciones.
Entonces, este sería el papel de las singularidades, ¿no? Conformarían precisamente las multiplicidades virtuales que después, por procesos de individuación, en donde Deleuze ya no toma tanto de las matemáticas, sino de procesos físico-biológicos, que también estoy eh, incluyendo en la investigación, mediante procesos de individuación, estas multiplicidades de singularidades se encarnan en los cuerpos actuales. Y ese sería el papel de la singularidad junto con la multiplicidad. Porque pienso en las multiplicidades bergsonianas, ¿no? La distinción entre las multiplicidades cuantitativas y las multiplicidades cualitativas que Bergson caracteriza muy detalladamente en el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Entonces, en ese sentido, la propia penetración y la propia interioridad en la que se constituyen las multiplicidades cualitativas teje la propia forma de la duración como un despliegue intensivo que no es en tanto que está hecho, sino que es en tanto que se hace. Y en ese sentido, la propia interioridad entre los elementos constitutivos de esa multiplicidad, como las notas de una melodía musical, dan lugar a una cualidad. Entonces, desde tu punto de vista, la multiplicidad sería vamos a decirlo así, la contextura interior de la singularidad. Más bien al revés, más bien la singularidad sería la contextura de la multiplicidad, es decir, la multiplicidad estaría formada por singularidades. Lo ve Deleuze como una estructura, porque no hay que olvidar que pues, Deleuze toma mucho del estructuralismo, y bueno, por eso se le incluye dentro de los postestructuralistas, para cuestionar precisamente la filosofía de la representación, de la esencia, que pregunta por el es, ¿no? Digamos, por una identidad de tipo platónico, como que funcionara como modelo o patrón, y al que nosotros tendríamos que, digamos, asemejarnos, o del que nosotros participamos, etcétera, ¿no? Deleuze está tratando de pensar procesos genéticos que ya no dependan de lo trascendente, sino que sean absolutamente inmanentes, y para ello el concepto de idea tiene que ser transformado y sacado de esta sujeción al concepto de identidad, ¿no? Y por eso en vez de hablar de identidad, les habla de multiplicidad, no contraponiéndolo, digamos, lo uno a lo múltiple, sino haciendo de la multiplicidad un sustantivo, hablando de la sustancia en tanto que múltiple. Entonces, en ese sentido, lo múltiple es lo que estaría conformado por singularidades. Y que en relación a Bergson, habría multiplicidades de todo tipo, ¿no? Físicas, químicas, biológicas, sociales, etcétera. Todos serían multiplicidades, ahora sí, encarnadas, ¿no? Actualizadas. Pero Deleuze toma de Bergson el concepto de virtual y actual. Más bien, yo diría que Bergson toma el concepto de multiplicidad de Riemann para sus propios fines, pero Deleuze lo toma de otra manera. Deleuze toma el concepto más, digamos, en su uso estricto de multiplicidad n-dimensional, como una estructura n-dimensional. Y de Deleuze toma más bien los conceptos de virtual y actual, de manera que lo virtual sería, digamos, dice Deleuze, la otra mitad del objeto. Bueno, está muy cerca de Bergson, es como otra mitad del objeto, ¿no? Hablamos de singularidades que tenemos, digamos, en nuestra psicología, como llorar, estallar en ira, dormir, ¿no? Esos puntos de quiebre en donde estás medio soñoliento y de repente, ¡pum!, entras en otro estado cualitativamente distinto que es el del sueño, ¿no? Bueno, tenemos estos puntos, eh,
de manera virtual, como si fuera una nube que nos rodeara de puntos críticos virtuales, de la misma manera que un vaso de agua, por ejemplo, puede estar líquida, pero sabemos que tiene dentro de su estructura virtual, tiene puntos críticos de congelación, tiene puntos críticos de evaporación, etcétera, ¿no? Y que son perfectamente reales, aunque no son actuales. En un vaso de agua no son actuales, pero sabemos que esos puntos son perfectamente reales, ¿no? Entonces, así como el agua en estado líquido tiene esa estructura virtual de puntos críticos por donde puede pasar como un campo de posibilidades, nosotros tendríamos también una nube virtual de puntos críticos en donde lloramos, dormimos, morimos incluso, etcétera, ¿no? Entonces, Deleuze está pensando esta estructura de puntos virtuales como aquello que, o más bien como aquello, sí, que nos constituye al pasar a la actualidad, y en ese sentido también es aquello que nos hace devenir, ¿no? Nos hace entrar, como tú bien decías, entrar en una duración donde pasamos de un estado a otro. Sí respondí más o menos a tu pregunta. Bueno, estamos todos tratando de asediar los conceptos deleuzianos Sí, que guardan mucha complejidad. Quizá si nosotros interrogáramos estos conceptos desde el punto de vista ético, vamos a decirlo así, ¿cómo es que el problema de la libertad, cómo plantearías tú el problema de la libertad en Deleuze a la luz okay. justamente de los conceptos de singularidad y multiplicidad? Sí, bueno, esa es una de las preguntas yo creo que fundamentales porque, bueno, sí, Deleuze tiene una concepción del ser, digamos, como diría con Guattari en Mil Mesetas, muy estratificada, muy, ¿cómo decirlo? Muy solidificada, ¿no? De las sociedades. Entonces, digamos, en esta solidificación a veces de la vida, de las costumbres, de la política, etcétera, del lenguaje, Deleuze quiere encontrar pues líneas de fuga o líneas que, digamos, de alguna manera rompan esta solidez en la que nosotros nos movemos, y pues la salida para, digamos, volver a fluir un poco con las corrientes de la vida y volver a ser creativos y volver a ser libres, liberarnos de estas, digamos, solidificaciones en las que muchas veces vivimos, pues es precisamente viendo hacia la nube de singularidades virtuales que tenemos y que, por decirlo de un modo coloquial, no estamos utilizando, ¿no? No estamos aprovechando. Entonces, esos puntos críticos, en un ejemplo social, podríamos pensar a una sociedad apresada dentro de la rutina, dentro de la eh, encostramiento de sus costumbres, etcétera, ¿no? Y y habría puntos críticos en la estructura virtual de la sociedad que abrirían caminos o serían precisamente esos puntos de inflexión o de acontecimientos que abrirían otra vez, digamos, como un campo de libertad nueva, ¿no? Como un nuevo horizonte donde poder vivir y donde poder pensar nuevas cosas, ¿no? Ese es precisamente el papel de la singularidad y de lo virtual, ¿no? Abrir estos caminos impensados, ¿no? Que están ahí como su estructura, como esa nube de virtualidad, pero que no vemos, ¿no? Que no vemos porque estamos enclaustrados en nuestras rutinas y en nuestros modos de pensar, ya añejos y ya, digamos, pues sí, inútiles, etcétera. La filosofía tendría que precisamente pensar esta nueva tierra que, que depende de del acceso a esa virtualidad, ¿no? Que tenemos eh, como cuerpos, como individuos o como sociedad, o incluso si lo piensas desde un punto de vista artístico, etcétera. Ese sería, digamos, el papel
tan importante que tendrían esta noción de singularidad como acontecimiento, como punto de quiebre, digamos, viéndolo desde un punto de vista eh, ontológico en su virtualidad. De tal manera que la noción de singularidad en este marco tendría un flanco, por un lado, cognitivo, llamémoslo así, y por otro lado, psicológico. No sé, pienso en la noción de Lesiana de intuición volitiva como resorte interior de la producción diferencial. Eh, ¿Cómo desarrollarías este planteamiento? Sí, ¿cómo fue o sea, desde un punto de vista ético, dijiste? O... Sí, lo que yo te decía es que quizá desde una perspectiva ética, situándonos en el problema de la libertad, podríamos iluminar el contenido de la noción de singularidad, que bueno, nosotros venimos arrastrando su determinación del ámbito, o bueno, tú vienes arrastrando su determinación desde la matemática, pero a propósito de la noción de libertad, eh, Deleuze caracteriza al acontecimiento como intuición volitiva. Ujú. Entonces, ¿cómo harías tú este cruce entre esta caracterización matemática cuando al mismo tiempo pues supone un proceso psicológico? Tú decías, este acceso a las virtualidades, ¿no? A este Sí. plano de inmanencia, a este fondo impersonal, a esta Ujú. inconsciente de la materia, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues supone una cuestión cognitiva importante en la medida que pues se juega en el espacio de la intuición. Sí, sí, sí. Bueno, se juega, digamos, en todos los dominios y, digamos, esa es la característica de cualquier concepto que se tenga por ontológico, es que, que funciona en todos los órdenes de la realidad. Y en el sentido ético, psicológico, pues sí, Deleuze por eso habla de hacerse un cuerpo sin órganos, ¿no? En este sentido de eh, ir a los ínferos, o es, digamos, él lo maneja como protocolos de experimentación, ¿no? Como un tratar de salirse de los modos de vida, que en este caso, bueno, que en nuestro caso son modos de vida instaurados por el régimen capitalista, neoliberal, etcétera, y en donde pues todos nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros modos de pensar, nuestros gustos y aversiones, etcétera, de alguna manera están ya codificados y no es que de alguna manera se nos impongan, sino que de hecho más bien nuestra propia subjetividad crece con ellos o se conforma con respecto a ellos, ¿no? O desde ellos. Entonces, Deleuze plantea que habría que hacer protocolos de experimentación y el concepto de cuerpos sin órganos no tiene otra tarea, otro sentido que el de otra vez recurrir, digamos, a este fondo como de fuerza vital, que es la condición de posibilidad de pues todas las formas eh, que conocemos, con las que tratamos, etcétera, pero que están ya solidificadas o, digamos, pues sí, aglutinadas o, ¿cómo decirlo? Como, por eso habla de estratos, ¿no? Entonces habría que romper estos estratos para volver a ese fondo vital y un poco de codificarnos y volver a codificarnos con otras formas de vida y de existencia, ¿no? Entonces el concepto de singularidad, el concepto de multiplicidad, todo esto como en tanto que campo trascendental, de donde surgen o se producen los seres, los entes, el pensamiento, todo, de alguna manera llega a través de los años en la obra de Deleuze al concepto de cuerpo sin órganos, es que se piensa muchas veces como este fondo dionisiaco, ¿no?
previo a las formaciones de la materia, las formaciones ideales, a toda forma concebible, ¿no? Es un sustrato preindividual, intensivo, carente de formas, pero digamos lleno de potencia, ¿no? De la potencia de formar, de formación algo, y es precisamente de esa fuerza de donde saldría cualquier tentativa de crear cualquier cosa, ¿no? Desde una nueva tendencia artística hasta una nueva melodía, hasta una nueva forma de sentir la vida, nuevas formas de experimentar, de pensar las cosas, nuevas creaciones conceptuales, en fin, la novedad, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? De, y es precisamente por eso, por esa fuerza, eh, de donde saldría la metamorfosis, la creación de lo nuevo. Entonces, eso es básicamente lo que yo creo que Deleuze es ahí siempre esta tensión en Deleuze, ¿no? Entre lo novedoso, lo ya formado, lo codificado, lo ya sedimentado y este fondo creativo que de alguna manera está pues detrás y que es además condición de posibilidad del otro y de donde salen estas rupturas o estas líneas de fuga que quiebran todas las formas preexistentes, el orden establecido, los valores en curso, todo esto que a veces como que ya nos queda chico, ¿no? Como que ya lo usamos como una camisa de fuerza y vivimos en ello como si estuviéramos apresados, ¿no? Deleuze es este grito libertario que precisamente accede a ese fondo, ¿no? Que nos hace, que quiere que nos demos cuenta de nuestra propia, digamos, de la potencia que hay detrás en todo lo que nosotros conocemos en la vida ordinaria, ¿no? En el terreno de la, de la política, eh, eh, ¿tú cómo rastrearías en términos ya de la crítica deleuziana a la axiomática capitalista? ¿Cómo se jugaría el concepto de singularidad? Uh-huh. En la política, bueno, mira, no me he centrado mucho yo en esto, en esta investigación en el pensamiento político de Deleuze, pero sin duda habría que decir que su filosofía es de pe a pa una filosofía política o es una ontología política, ¿no? De hecho, hay una parte en donde dice la ontología es una política del ser. Entonces, por supuesto, hay, hay esta tendencia, digamos, o esta deriva en el pensamiento deleuziano. Y bueno, se aplica precisamente igual, ¿no? O sea, él está hablando en Mil Mesetas, que es un texto bastante político que le sigue al Antiedipo. Él está hablando de flujos, ¿no? Él está hablando de estratos, él está hablando de cómo en la sociedad hay agenciamientos de cuerpos y de palabras que no hacen otra cosa que codificar, ¿no? Que son códigos que cortan los flujos, que codifican los flujos de alguna manera, ¿no? Desde los peinados y las modas hasta los estilos en la lengua, en las novelas, ¿no? Y a mí me sucede muy a menudo que yo soy fan de la literatura pues decimonónica, ¿no? Los clásicos, Dostoyevsky, Tolstoy, tienen otro tipo de lenguaje. Y en mi círculo de creación literaria, que tengo todos los jueves en la noche, y que son ya, digamos, estudiantes o ya maestros o doctores de letras, ellos me dicen, es que tu lenguaje es muy decimonónico, ¿no? Ahorita ya no se habla así, ahorita pues hay que hablar un poco más coloquial, frases cortas, sin tanta floritura, bla, bla, bla. Y, uy, pues es una política de la lengua que se me está imponiendo, quiera o no, y donde yo no me sé mover, ¿no? Entonces, esa codificación siempre, ¿no? En todos los aspectos, en la ropa, en la manera de hablar, en la manera de escribir, en el peinado, etcétera. Y en la política, pues es igual, ¿no? O sea,
ahorita estamos en un momento en donde nuevas fuerzas, digamos, toman la palestra y hay muchos movimientos que están volviendo a o recodificando las experiencias políticas, por ejemplo, con respecto al racismo, con respecto al feminismo. Eh, son movimientos que en realidad están decodificando lo que nosotros solíamos entender por lo que nosotros solíamos significar por una mujer, por ejemplo, y lo están volviendo a codificar de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo que Deleuze ahí tiene mucho que decir. Deleuze está pensando precisamente en toda esta codificación y decodificación, toda esta territorialización y desterritorialización de los códigos aceptados, ¿no? De las estructuras establecidas, de los valores en curso, etcétera, ¿no? Yo creo que todo esto, sí, por supuesto, tiene mucha relevancia en el pensamiento político. Carlos, regresando a la cuestión de las multiplicidades, bueno, en lógica del sentido, Deleuze retoma la noción de Lucrecio de clinamen, de inclinación. ¿Tú contemplas este concepto en tu proyecto? Lo llego a mencionar, sí, y lo menciono como cuando Deleuze pone uno de los ejemplos en diferencia y repetición de lo que son las ideas, pone distintos tipos de ideas. La idea social, para la que recurre al tu ser, la idea biológica, para la que recurre también a la genética, etc. Y la idea atomista, para la que recurre al atomismo griego de Epicuro y también al nuevo atomismo o digamos, la física cuántica más contemporánea como la conocemos, ¿no? Y sí menciona ahí el clinamen, lo menciona en relación precisamente a cómo, déjame acordarme, las partículas, los átomos en tanto que partículas serían elementos diferenciales o digamos harían relaciones diferenciales con otros elementos, de manera que la identidad de los cuerpos se ve cuestionada, ¿no? Ya llegó tu perrito, tu gatito. Sí, pero menciona el clinamen, pero mira, ahora sí te fallo. No creo que, si quieres lo busco, pero lo menciono muy de pasada, ¿no? Pero más bien ahí estoy tratando la cuestión de este concepto de las matemáticas que es la relación diferencial, en donde elementos diferenciales que no tienen identidad entran en juegos diferenciales que determinan precisamente las singularidades, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahí Deleuze con ese concepto es cuestionar el mismo concepto de identidad, ¿no? Dice, la identidad es como si dijera, la identidad no es primera. Antes que la identidad está la diferencia, porque hay relaciones diferenciales de elementos que no tienen significación, no tienen función, y sin embargo, al entrar en relaciones de codeterminación y de relaciones diferenciales de codeterminación, se determinan en lo que puede ser ya un punto singular con su propia identidad y función y características especiales, ¿no? Pero sí, el clinamen sí, no lo recuerdo muy bien cómo lo utiliza ahí. Lo menciona también muy de pasada, también creo que no le da, no le da mucha importancia, más allá de la necesaria para ejemplificar el caso que está queriendo mostrar. En diferencia y repetición. En diferencia y repetición, en lógica del sentido, no lo tengo ahorita muy presente, pero sí habla, sí, es que en lógica del sentido, de hecho, pues Yo lo decía a propósito de la noción de ángulo, ¿no? El ángulo como plexo que genera
un torbellino que genera no hay una inclinación y en esa inclinación se genera un remolino, un torbellino que aparece como un foco intensivo. Uh -huh. Uh-huh. No lo tengo muy presente esa parte. Oye, Carlos, el tiempo se nos termina. Gracias por pues por tus palabras. Y bueno, pues estamos en contacto pues, para tal vez agendar otra posible entrevista. Ok, claro. Muchas gracias a ti. Es un placer, doctor José Escurdia. Aquí estamos encerrados para cuando te guste. Un abrazo. Dale. Bye.